Eliseo, ya se conoce el alcance de los cambios que a nivel constitucional introduce esta reforma. Muchos analistas, y entiendo que vos también, consideran que esta no es una reforma parcial, que es una reforma total a la Constitución y que solamente podría ser aprobada a partir de la convocatoria a una asamblea constituyente, como se ha realizado en otros momentos de la historia de Nicaragua. Vamos a ver, si esta reforma se aprueba en segunda legislatura en enero, como está proyectado, y se está violando el procedimiento para hacer una reforma total, entiendo yo que esto implicaría que se puede declarar nula esta reforma. Ahora, ¿quién va a declarar la nulidad? Vos como ciudadano, yo como ciudadano, ¿hay alguna organización en Nicaragua que pueda recurrir ante este procedimiento y decir este proceso es nulo? ¿Quién va a atender esa demanda? Bueno, en teoría, y solo en teoría, claro, podría estar sujeto a un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora se llama órgano judicial, según esta nueva constitución. Lo que sucede es que ya esto está distorsionado de origen, desde el momento en que Ortega no es electo por votación popular, sino por una imposición. Los diputados también que están ahí no reflejan al pueblo de Nicaragua, la voluntad del pueblo de Nicaragua. Entonces, incluso la convocatoria a una constituyente en sí misma no tendría legitimidad, porque realmente los órganos electorales están colapsados, el sistema electoral no es confiable para nadie. Entonces, estamos hablando de un sistema que ya fue apropiado por parte de una familia y que ante esta reforma, lo único que uno puede decir, esto es de hecho. Ahora, lo que deriva de esta reforma y la reforma misma puede ser recurrible ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en específico más bien las violaciones a derechos humanos que derivan de esto. ¿Cuáles podés encontrar así rápidamente como violaciones a derechos humanos? El tema de la libertad de expresión, que ahora va a ser regulada desde la Constitución de una manera arbitraria y sin muchos parámetros. El tema de la libertad religiosa también, que está ahí. La libertad de pensamiento, que es violentada cuando el Estado lo declaran socialista, revolucionario, sandinista, etcétera. Entonces no hay libertad para el resto de los ciudadanos que no piensan como tales. Pero ahora, es una vía que habrá que ensayarse. No conozco precedentes en ese sentido. Si esto se va a aprobar en enero y se va a imponer, como has dicho, como una reforma de hecho, la pregunta es cómo se va a aplicar. Es decir, se aplica, digamos que se aprueba en los primeros días de enero. Entonces, ¿qué significa eso? Se establece a partir de ese momento el sistema del copresidente y la copresidenta. Se amplía el periodo presidencial actual. ¿Habrá elecciones en 2026 como está programado o esto sería afectado por la aprobación de esta reforma constitucional de hecho? Yo no dudo que ellos van a ampliar su periodo, porque si quisieran ellos ir a elecciones en el 26, hubiesen ocupado también el mismo modelo de constituyente para cambiar toda la constitución y controlando el sistema electoral y controlando todo lo que controlan, entonces no habría sorpresas con una nueva constituyente. Ellos están alejando el día de la elección y esta es por razones políticas realmente que alejan el día de la elección, porque realmente todo lo que ponen en la Constitución ya se viene aplicando desde antes. De Daniel Ortega ya se dio el poder a Rosario en la práctica. Todos los temas de controles a la iglesia y a la empresa privada y a los medios de comunicación también se viene aplicando. Entonces no tenemos nada nuevo que aplicar con excepción de ciertas cosas y una de ellas es de la que te estaba hablando anteriormente, que es el tema de las leyes antisanciones. En el tema de las leyes antisanciones, ahí yo sí miro un tema de aplicación inmediata también,
que está diseñado para tratar de desactivar las sanciones. Yo publicaba en la red X que si Estados Unidos acepta una solución a media o hacerse de la vista gorda de las sanciones o interpretarlo de tal manera de que no puedan aplicarse las sanciones por parte de la banca nicaragüense, el mecanismo como mecanismo de presión para relaciones internacionales con este tipo de gobierno muere. La herramienta ahí queda muerta. No, vendría Rusia, hace una ley nacional que invoca a la soberanía para decir que las sanciones no están bien aplicadas y entonces los bancos rusos tendrían que acatar esa ley y entonces desconectarse del resto. Estados Unidos ya no pudiera forzar las cosas como las estaba forzando. Entonces, esto tiene muchas más implicaciones que el simple hecho de desconectarse. Y lo que decía Iván, el riesgo mayor es de convertir al sistema financiero en una especie de cooperativa de crédito, y habría que ver quiénes quieren hacer eso y quiénes no, quiénes tienen suficientes intereses afuera como para quererlos proteger. Hay que acordarse que en el año 2014, o sea, hace 10 años, Paribas, PNC Paribas, fue multado con $9,000 millones y fue porque estaba ayudando a evadir sanciones a Sudán, a Cuba y a Irán. ¿Y cómo lo hacían esto? A través de Paribas era corresponsal. Entonces lo que hacían era trasladar el dinero a un tercer banco en un país no sancionado, lo trasladaba a PNC y PNC después hacía la operación como un corresponsal. Así que si aún eso piensan de decir, traslada el dinero el banco nicaragüense a su banco que tienen en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, y a la vez lo hace con su corresponsalía, eso ya le costó $9,000 millones a Paribas y le costó a Chase Morgan también otra cantidad y otras multas. Es decir, es bien peligroso el tema de evadir sanciones, a menos que el Tesoro estadounidense decida que no se van a aplicar. Okay, déjame volver a lo que señalaba sobre la entrada en vigencia y aplicación de esta reforma total. Perdón, esta reforma total a la Constitución. Se requiere de una especie de artículo transitorio en la aprobación en segunda legislatura que diga cómo se va a aplicar esto. Es decir, Rosario Murillo sería copresidenta a partir del momento de la aplicación de la sanción. Ya sabemos que ya lo es por las vías de hecho, pero al entrar en vigencia esta Constitución, ella y él tendrían las mismas facultades. Es decir, ¿quién va a llamar al jefe del ejército para dar una orden? ¿Lo van a seguir haciendo como lo hacen ahora en la sombra? ¿O acaso existe un canal institucional que distinga o separe cuál es la atribución del copresidente de la atribución de la copresidenta? Mira, la ley, la doctrina constitucional ha cambiado muchísimo y antes se estimaba que las constituciones para su aplicabilidad requerían de leyes ordinarias que explicaran cómo se aplica. Hoy las constituciones son de aplicabilidad inmediata. El tema de los conflictos que va a crear ahí va a estar, pero muy probablemente esto conlleve a una reforma a la ley 290, que es la ley que regula todo lo que son las acciones del Poder Ejecutivo, y que esta reforma a la ley 290 establezca cómo va a funcionar la copresidencia en este caso. Eso es lo que yo miro y la reforma a la ley 290 es una reforma que la tendrían que hacer en teoría, porque lo pueden hacer antes, posterior a la puesta en vigencia de la Constitución. Y esa ley 290, reforma a la ley 290, va a requerir de una reglamentación. Por el momento, las mismas dudas que has expresado vos son las que tengo yo. O sea, ¿quién manda en esto? ¿Qué pasa si los dos nombran un mismo ministro? ¿Qué pasa si los dos no están de acuerdo? ¿Qué sucede si uno llama al ejército y el otro no quiere que lo llame? Todo eso tiene que irse. Estamos hablando como que si esto fuese algo que tiene alguna lógica y alguna normalidad, cuando realmente es una gran anomalía, al grado de que el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, en este comunicado que emitió la OEA, dijo:
esto es una dictadura matrimonial. Es decir, no hay precedentes en la historia de América Latina de un régimen que se exhiba y plasme en la Constitución esta naturaleza de ser una dictadura familiar y además una dictadura familiar bicéfala en la que los dos miembros de ese matrimonio tienen el mismo poder. La pregunta es, ¿qué impacto puede tener esto en Centroamérica, en América Latina? Bueno, ya lo dijo Loea, hay que ver qué dicen cómo reaccionan otros gobiernos de América Latina y sobre todo los de Centroamérica, porque Nicaragua es parte del sistema político de Centroamérica y yo entiendo que este sistema lo integran gobiernos que responden a principios democráticos y que han suscrito convenios y por lo tanto puede estar una dictadura bicéfala siendo parte de ese sistema democrático latinoamericano o centroamericano. La respuesta es no. Cuando vos lees el protocolo de Tegucigalpa, los parámetros mínimos, ninguno de ellos los cumple Ortega. El problema que se tiene, y ese es lo que genera algún tipo de comprensión en el actuar de los países centroamericanos, es un problema que la economía y el comercio están integrados por la vía de hecho, más que por la vía del derecho. Hay que recordar que uno de los intentos que ha habido de ocupar el protocolo de Tegucigalpa en los mecanismos que tiene para salvaguardar democracia fue cuando se le dio el golpe de Estado a Mel Zelaya en Honduras. Automáticamente los países de Centroamérica decidieron bloquear el comercio hondureño. Esto duró 6 días. ¿Por qué? Porque Nicaragua no pudo seguir abasteciendo a El Salvador de productos lácteos que lo hacía a través de Honduras. Porque Honduras no pudo seguir abasteciendo de tela a las zonas francas que estaban en Nicaragua y en Guatemala. Porque el comercio de productos plásticos de Guatemala hacia el sur se detuvo. Y el comercio de lácteos que va de Costa Rica y Nicaragua hacia Honduras, El Salvador y Nicaragua también se detenía. Entonces tenías un problema comercial mayúsculo y un desabastecimiento enorme en toda la región centroamericana. Entonces es un problema realmente porque hay una integración real de parte de las economías de Centroamérica. Lo que no hay es una integración política. Sin embargo, si vos aplicás en estricto derecho el Tratado de Tegucigalpa, Nicaragua debería quedar suspensa inmediatamente porque no se admiten gobiernos dictatoriales bajo el sistema de integración centroamericana. Vamos a la vida en Nicaragua, al funcionamiento de la economía, al funcionamiento de las actividades de los nicaragüenses. El régimen está imponiendo esta reforma total a la Constitución. No hemos escuchado absolutamente ninguna celebración, ni de jolgorio, ni de alegría, que la gente diga, con esto va a bajar el costo de la canasta básica, vamos a vivir mejor, los nicaragüenses vamos a ser más felices, porque ahora vamos a tener abiertamente una dictadura bicéfala. ¿Le dará esto estabilidad política al gobierno? El que los Ortega Murillo aparentemente resolvieron pues su problema de sucesión dinástica, o va a generar esto más inestabilidad interna dentro del propio gobierno y en la sociedad nicaragüense. ¿Cómo lo ves? Lo segundo, va a generar mucha más inestabilidad interna y ellos, para volver populista esta reforma, metieron varios derechos laborales y los convirtieron en constitucionales. Eso, lejos de beneficiar al trabajador, era mejor que quedara en el Código Laboral, porque el meterlos como derechos constitucionales complica los procesos laborales. Y esto van a llegar como violaciones constitucionales a la Corte Suprema de Justicia. Y al final del día, esto hace que sean más largos los procesos. Y de parte del inversionista, tener mucho más temor entrar a un país como Nicaragua con tantas sujeciones constitucionales sobre el tema laboral. Solo te pongo un ejemplo de eso, pero hay muchos más en ese sentido. Y lo que nosotros vamos a ver en los siguientes meses es simplemente una imposición más, aunque muchas de las, como dije al comienzo, estaban siendo impuestas por la vía de los hechos. Es ese sello que pones ya de una vez el que va a molestar más. Esto es como cuando tenés un familiar cercano, muy querido, que sabes que se va a morir y sabes que eso va a suceder, pero el día que se muere te duele, sentís que se murió.
Y eso mismo pasa, o sea, ya sabías que había una dictadura, ya sabías que esto estaba mal, pero esto es como el día que se te muere un familiar. Eso es precisamente lo que va a pasar en enero cuando impongan esto. Ahora, los militares y la policía han perdido toda dignidad. Creen de que tienen mando, no tienen ningún tipo de mando, los han convertido en piltrafas institucionales. Y encima de eso le crean ahora un tercer cuerpo armado, que son los policías voluntarios, que es una suerte de guardia pretoriana de Ortega, que está al margen de los dos y que probablemente sean los que rompan con la cadena de mando de ambas instituciones. Eso yo lo vi en el 18, mejor dicho, a comienzos del 19, cuando un retén de policía, después de hablar con los diputados europeos, nos detiene sobre carretera Masaya a varios opositores, y el que estaba a cargo del retén era un comisionado, y había un paramilitar que le daba órdenes, y el comisionado se sentía molesto con las órdenes que daba el paramilitar, pero al final tenía que obedecerle. Esos son los paramilitares en esto, y ahora los convirtieron institucionalmente en el nuevo cuerpo armado del país, junto a la policía y al ejército. Es decir, la dignidad de los oficiales del ejército ya no existe, mucho menos la dignidad de los oficiales de policía.